¿qué tal? ¿Cómo están en casa? ¿Cómo están, chicos, ustedes el día de hoy? Súper. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la oncología pediátrica, que es un tema bastante difícil, bastante complicado. De hecho, los especialistas en el tema se dedican a diagnosticar y a dar el tratamiento adecuado para el paciente. Y también hay que tener presente que muchas veces se trabaja en un equipo multidisciplinario, en donde también tenemos nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, para poder darle el mejor cuidado y servicio al paciente, buscando su calidad de vida, ¿no? Exactamente, Maca, y dentro de la idea de la calidad de vida, debemos también entender que hay un punto en el que se trata la terapia paliativa, ¿sí? Donde en verdad se prioriza mucho a las personas que pueden acceder a este momento, se prioriza mucho la calidad de vida, porque al fin y al cabo todos somos personas, humanos, hasta el último minuto de nuestras vidas, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y sí, es crucial. De hecho, el diagnóstico precoz, el tratamiento es súper importante. Y como bien dices, Train, los cuidados paliativos, que son generalmente cuidados que se dedican a ver el efecto del tratamiento, o sea, cómo el tratamiento puede afectarlo y puedo cuidarlo para que esté mejor el paciente, o incluso cuando lamentablemente ya no tenemos más que hacer, darle calidad de vida para que ese paciente hasta su último minuto sea tratado como humano. En la etapa final de la vida, como se dice, claro, ¿no? porque Entonces, siempre debemos tener dignidad e integridad sí, como humanos. Y gracias, yo me equivoqué, dije terapia paliativa y son los cuidados paliativos. Sí. Y para seguir hablando de este tema tenemos a una invitada especial que se llama Jacqueline Montoya. Ella es oncóloga pediatra del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, lo tengo aquí todo apuntado, estoy leyendo porque es tan grande el nombre, y la Clínica San Pablo y Oncosalud. Bienvenida, Jacqueline, ¿cómo estás? Qué placer tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenos días todavía. Muy contenta, agradecida por la invitación. Realmente es un placer poder estar con ustedes hoy día para hablar de este tema tan importante. Creo que es de mucha relevancia que las personas en general sepan de qué se trata la oncología pediátrica y todo lo que está relacionado a ella, ¿no? Y que nos sensibilicemos. Gracias, Jackie, por estar con nosotros. Y yo te lanzo la primera pregunta. Jackie, ¿cuál es la incidencia del cáncer infantil en el Perú? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos diagnosticando entre 1.800 a 2.000 casos nuevos de niños con cáncer al año, ¿no? Realmente es un número que, bueno, tal vez si lo comparamos con otras patologías, tal vez las infecciosas, pues dirán, bueno, no es tanto, ¿no? Pero en realidad todo lo que implica el diagnóstico de un niño con cáncer y el impacto social que tiene es muy alto y es bastante importante poder llegar a hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico oportuno y darle un tratamiento adecuado también rápidamente. Wow, estoy impresionado con los números, Jacqueline. Y me viene a la mente, ¿no? ¿Qué tipos de cáncer o las variedades de cáncer, no sé cómo llamarlo, son más comunes en los niños? Bueno, el tipo de cáncer más frecuente en los niños es la leucemia, que está a la cabeza de lejos, por encima de todos los otros tipos de cáncer, que bueno, es una neoplasia de la sangre, una enfermedad maligna de la sangre, ¿no? Así es como nosotros les explicamos a los papás para que nos comprendan. Entonces, este es el primero. Luego siguen los tumores cerebrales, que los tenemos en segundo lugar, con una amplia variedad, y finalmente los linfomas, ¿no? Pero después de todos estos tumores, bueno, tenemos tumores de la retina, que es la retinoblastoma, que también es bastante frecuente. Tenemos tumores de hígado, tumores de riñón, tumores de hueso, patología diversa, ¿no? En cuanto a la oncología pediátrica. Pero sí, las leucemias y los tumores cerebrales a la cabeza. Jackie, y bueno, gracias por esa información. De hecho, a veces pensamos, ¿no? Casi siempre se le asocia a los niños con el tipo de cáncer como la leucemia, pero bueno saber que existen todos estos diferentes tipos de cáncer. ¿Y cómo poder saber cuáles son los síntomas, ¿no? Las señales de alerta de que quizás haya algo que tenemos que ir al especialista? Bueno, esto es muy importante en realidad y muy importante para
no solo para el personal de salud, sino para los padres, las personas en general, ¿no? Los profesores en los colegios, Sí, por muy ejemplo, importante. ¿no? Que, bueno, los síntomas inicialmente se pueden confundir con cualquier otra patología, porque es un niño que presenta de repente fiebre, ¿no? Malestar general, pérdida de apetito, pero esta fiebre es persistente, ¿no? Dura mucho tiempo, no mejora con tratamiento antibiótico, hay crecimiento de ganglios en el cuello, ¿no? Las bolitas en el cuello, que a veces los padres pueden notar a la hora que bañan a sus niños, ¿no? O en algunas otras partes del cuerpo, en la zona inguinal, en las axilas, de repente aparición de algunas manchitas, moretones, sin que el niño se haya golpeado. Los dolores óseos, que son persistentes, no son dolores que se presentan no en una sola piernita, ¿no? Sino de manera generalizada y son muy intensos, a veces no calman con el tratamiento analgésico. Básicamente son esos, ¿no? En realidad, como ustedes ven, no son síntomas en los que hay que escarbar mucho, sino son síntomas por los Generales. que la mayoría de los papás llevan a sus niños a la consulta. Claro. ¿No? Fiebre, le creció una bolita en el cuello y otras cosas ya mucho más alarmantes, como por ejemplo ya encontrar una masa, ¿no? Un tumor en la barriguita, un tumor en una rodilla, vómitos persistentes, por ejemplo, en el caso de los tumores cerebrales, ¿no? Dolor de cabeza muy intenso que despierta al niño en la noche, pero los más frecuentes son los que les mencioné al principio, ¿no? La fiebre, el crecimiento de los ganglios, el dolor de los huesos. Y son en verdad síntomas generales que pueden Claro. ser comunes a cualquier enfermedad y que a veces pasan desapercibidos, y por eso es muy importante el chequeo periódico de los Y niños, también ¿no? hacerle caso a los niños, ¿no? Y Cuando ellos hacerles caso, manifiestan algo, que si es recurrente esa manifestación, escucharlos y llevarlos al especialista porque les está avisando, ¿no? Claro que sí. Y este tema está súper interesante, y de hecho yo creo que los papás que nos están escuchando están tomando nota para que primero no se alarmen y segundo para que estén atentos a estos red flags, estos signos de alerta que nos ha mencionado la doctora Montoya. Vamos a seguir conversando con ella en el siguiente bloque, ya que te invito a seguir conectada con nosotros para conversar Claro. en la siguiente parte. No se muevan de Cada Día Mejor, ahorita volvemos. La oncología pediátrica es una subespecialidad de la pediatría que se dedica a estudiar, diagnosticar y tratar los diferentes tipos de tumores que ocurren en la etapa infantil. Y es una etapa en la que es diferente de la adultez porque se caracteriza por tumores muy puntuales y específicos. Estamos conversando con la doctora Montoya, así que vamos a seguir hablando del tema. Sí, Efectivamente. y creo que con lo que tú decías, ¿no? El tema de que son los síntomas muy generales, esto con mayor razón hace que estemos más alerta, ¿no? En casa, si es que los niños manifiestan algún tipo de malestar, de síntoma, no dejarlo pasar, sobre todo si es recurrente, y acudir al especialista porque, como siempre mencionamos, es muy importante ir al especialista lo más temprano posible por un tema de, en todo caso, si no se puede prevenir, de tratar De tempranamente. diagnóstico precoz. Y tratamiento así precoz. poder tener una mejor evolución, en todo caso, del tratamiento. Sí, y a mí me encanta lo que tú dices sobre hacerle caso a los niños y a las niñas, porque muchas veces invalidamos lo que los niños y las niñas nos dicen porque creemos que no saben tanto de su cuerpo y que nosotros sabemos más. Y en verdad, quien mejor sabe de su cuerpo es uno mismo. Entonces, en verdad hay que hacerle muchísimo caso a estas alertas que aparecen de las quejas de repente de los niños y las niñas, o cuando los bañamos, como nos decía Jacqueline, ¿no? Y seguimos con Jackie. Exactamente, seguimos Así es. con Jacqueline. Jacqueline, ¿estamos ahí? Sí, Jackie, yo tengo Sí, aquí una estoy. pregunta. Una vez que llegamos al diagnóstico, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué se activa? ¿Qué pasa? Bueno, cuando llegamos al diagnóstico, que lo ideal es, como les mencioné, que sea lo más rápido y oportuno posible. Entonces, dependiendo de la patología, del diagnóstico que sea, no sea una leucemia o sea un tumor sólido, lo que se hace es hacer un estadiaje. Es decir, queremos averiguar si la enfermedad está localizada en un solo lugar o si se ha ido a otras partes del cuerpo, ¿no? Claro. Para dejarme entender, ¿no? Lo que se llama metástasis, ¿no? Entonces, hacemos, por ejemplo, en el caso de las leucemias, hacemos estudios de médula ósea,
¿no? Y toda la batería de los exámenes de sangre, pero en el caso de los tumores sólidos, sí pedimos tomografías de todas las partes del cuerpo, a veces en algunos casos gammagrafías óseas, en algunos casos resonancias. También complementamos porque hay algunos tumores que también infiltran la médula ósea, que es el lugar en donde se produce la sangre en el cuerpo. Entonces también hacemos estudios de médula ósea. Hacemos el estadiaje, que debe también realizarse lo más rápido posible, y llegamos a la conclusión de si es un tumor de un estadio clínico 1 hasta el 4 o 5, dependiendo de la patología, y empezamos el tratamiento, que puede ser con quimioterapia, o puede ser, por ejemplo, cirugía, radioterapia, quimioterapia, radioterapia con quimioterapia, dependiendo, ¿no? Y todas las Dependiendo combinaciones, Claro. claro. Exacto. Qué interesante, Jacqueline. La verdad me pongo a pensar todo el proceso que pasa la persona, ¿no? Y voy a saltar un poco al último proceso en algunos casos que ya no se puede hacer más por el niño o la niña. Sobre los cuidados paliativos, ¿en qué momento empiezan, en qué momento comienzan los cuidados paliativos y en qué consisten? Bueno, se relaciona mucho los cuidados paliativos con el término de la vida, pero los conceptos actuales es que realmente el cuidado paliativo, como ustedes bien lo mencionaron al principio, se trata de la calidad de vida. Entonces, desde que el paciente es diagnosticado, Así es. el paciente debe tener acceso a los cuidados paliativos, porque un niño que llega con una leucemia, por ejemplo, puede llegar con mucho dolor óseo que limita su vida en sus actividades, ¿no? Puede tener muchas molestias, ¿no? Entonces, obviamente los cuidados paliativos requieren de mucho soporte. Ahí está el soporte del psicólogo, el soporte del médico, el tratamiento analgésico, el soporte del nutricionista. Y idealmente nosotros queremos dar todo esto desde el principio al paciente, ¿no? Ahora ya no se asocia el cuidado paliativo a que ya, pues ya no tengo ningún tratamiento que darle y de repente le doy sedantes o le doy analgésicos, sino esto viene desde el principio. La idea es que el niño no debe tener dolor en ningún momento de su tratamiento. El niño debe estar siempre acompañado de sus padres. Así es, en todo muy el importante. momento del tratamiento. Y debe tener apoyo psicológico, el servicio social, espiritualidad, ¿no? Dependiendo De la religión, la filosofía de vida, de la religión. claro. Independiente de eso, La de la cultura. religión que profese, no tener un soporte espiritual, Es súper importante. tanto el niño como los padres, ¿no? Entonces es una cosa muy compleja y multidisciplinaria, y es muy importante lo que me preguntaste de los cuidados paliativos, ¿no? Porque realmente ahora tratamos de introducirlos desde el inicio. Claro, que sea algo que esté presente durante todo el proceso. Sí, Y Jackie, sí. tú mencionas algo sobre el tema emocional, que definitivamente es súper importante, el apoyo, ¿no?, emocional que puede haber de los familiares, que debe ser de ambos lados también, no tanto para el paciente como para el familiar que acompaña. Exacto. Que a veces dejamos de lado al familiar que acompaña, que también está atravesando por un momento difícil. Ahora, te quiero hacer una pregunta que quizás es un poco ambigua, pero igual te la hago porque sé que muchas personas podrían tener esta duda en casa. ¿Se puede hacer un diagnóstico temprano? Me imagino que esto va en relación a qué tan rápido se acuda al especialista, y en todo caso, ¿cuál es la efectividad de los tratamientos desde tu experiencia, ¿no? Sobre todo si es que se diagnostican de una manera temprana. Bueno, ahí hay algo muy importante que aclarar, porque mucho se habla hay una diferencia de prevención y detección precoz. Claro, así es. El cáncer infantil no lo vamos a prevenir. O sea, como ya dijo Roberto hace un rato, el cáncer infantil funciona de una manera muy diferente a la que funcionan los tipos de cáncer en los adultos. Es diferente. Su etiología, o sea, su origen se maneja de otra forma, ¿no? Podríamos pasarnos bastante rato hablando de ese tema, pero es distinto. Vamos a decir que puede ser desde alteraciones genéticas, moleculares. No lo vamos a poder prevenir, pero sí vamos a poder diagnosticarlo precozmente. Y el diagnóstico precoz nos asegura disminuir la mortalidad de nuestros pacientes, aumentar las tasas de sobrevida,
nos asegura que el paciente tenga menores complicaciones durante el tratamiento, menor estancia hospitalaria, porque es muy diferente tratar a un niño que tiene una enfermedad oncológica en un estadio clínico inicial a un paciente con un estadio clínico muy avanzado, que ya viene desnutrido, que hay que regular tal vez las dosis de la quimioterapia por la toxicidad. Entonces se agregan las infecciones severas, la bajada de defensas, la necesidad de transfusiones. O sea, todo esto es algo bastante difícil y engorroso para el niño y para la familia. Entonces, es por eso que hacemos tanto hincapié en el diagnóstico precoz. Si me preguntas si el cáncer infantil se cura, sí se cura. Estamos, por ejemplo, con las leucemias de bajo riesgo y de riesgo intermedio en una tasa de curación mayor al 75% aquí en el país. Y también los tumores cerebrales, muchos de ellos son algunos muy agresivos, pero otros se llegan a curar. Tenemos esquemas de tratamiento no solo de primera línea, si no hay una respuesta, pues podemos ofrecer otros esquemas y cada vez estamos tratando de incorporar más tratamientos. Obviamente en los niños el tema de la investigación es un poco limitada, porque como se sabe, pues es todo un tema, hay todo un tema ético de por medio, pero hay muchas opciones de tratamiento ahora. La cirugía también ha avanzado mucho. En cuanto a la radioterapia igual. Entonces sí, la respuesta es sí. Para esas personas que se preguntan qué pasaría si mi niño le da esta enfermedad, definitivamente hay pensar opciones. en cáncer ya no está relacionado necesariamente o no está relacionado a muerte, ¿no? Claro. Hay muchas opciones de tratamiento y muchos niños que se curan. Qué alentadora noticia la que nos das, Jackie, en verdad. De hecho, yo lo veo en la práctica como pediatra. Y justo les comentaba a los muchachos aquí que de mis pacientes diagnosticados con cáncer, menos mal, todos están bien y están llevando su tratamiento. Y ahí va mi pregunta, la educación. Una vez que el paciente ya está diagnosticado de cáncer, la familia, como bien dijo Maca, es un soporte muy importante. ¿Cómo se maneja, por ejemplo, en el INEN, donde tú trabajas, el soporte familiar, la educación a la familia? Porque yo me imagino que una familia de escasos recursos o de un conocimiento básico le da esta enfermedad y no sabe, puede pensar hasta que lo asustaron al niño, que lo maldijeron, etcétera, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo va la educación y el soporte en la familia. Bueno, es complejo y es de acuerdo a la realidad pues a nuestra idiosincrasia, ¿no? Tenemos que trabajar con diferentes personas que tienen distintos niveles de educación, ¿no? Distinto nivel cultural, y también tenemos que respetar sus creencias, qué bien. Muy importante eso. Respetar de dónde vienen, ¿no? Y escucharlos, ¿no? Hay gente, grupos de familias que vienen de lugares muy lejanos, de provincias muy lejanas del país, con recursos muy limitados, con muchos hijos, que vienen acompañando al que está enfermo aquí a Lima, pero están desesperados al mismo tiempo por volver, pero también quieren saber si su hijo inmediatamente llega, quieren saber, la pregunta es, ¿se va a curar o no se va a curar? Claro. Y nosotros, en el momento en que llega, no estamos en condiciones de decir eso, porque es un proceso, ¿no? Es un proceso en el que vamos viendo si el paciente responde bien al tratamiento, cómo van los exámenes, las tomografías y todo eso. Entonces, bueno, la educación hemos tenido, hasta antes de la pandemia, teníamos un programa educativo para padres, ¿no? En el que le dábamos charlas a los padres que estaban hospitalizados, ¿no? Cada 15 días sobre un tema, por ejemplo, ¿no? ¿Qué debo hacer cuando ya llevo a mi hijo a casa, ¿no? Entonces, temas como desde cómo cuidarlos, cómo lavarle los dientes, qué deben comer, cómo deben movilizarse, cosas muy básicas, ¿no? Explicarles inclusive qué es la leucemia, pero desde un tipo de, no sé, dibujo animado o algo así muy sencillo, ¿no? Luego, bueno, ha venido la pandemia y tratamos a través de diversas asociaciones de seguir educándolos a través de las redes, ¿no? Y en las consultas presenciales o teleconsultas que también hacemos, ¿no?
pero el tema de la educación es súper importante para poder lograr la adherencia al tratamiento justo en este grupo de pacientes que a veces no comprenden bien cuál es la realidad o de qué tipo es la enfermedad de sus niños, ¿no? Eso que mencionas, Jackie, al último, lo de adherencia es sumamente importante, es clave, porque finalmente si hemos logrado diagnosticar al paciente y ya estamos en el sitio de tratamiento, hay que asegurarnos de que se continúe con el tratamiento, y para eso hay que entender a través de la educación lo importante que es esto, y que la familia esté involucrada, ¿no? Muchísimas gracias, Jacqueline, por toda la información que has compartido con nosotros, de verdad que muy valiosa, y estoy segura que en casa han aprendido bastante. Gracias a ustedes por la invitación, gracias Roberto, gracias chicos, ha sido un gusto verlos. Cuídate. Y bueno, feliz de compartir todo lo que sabemos sobre los niños, ¿no?, con cáncer y poder ayudarlos. Y gracias a ti por tu trabajo, Jackie, sí, gracias a ti por tu trabajo, ¿verdad? Bastante admirable, muy valiente, porque es un tema fuerte. Como empezamos este programa, es un tema difícil, la oncología pediátrica. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema en el siguiente bloque. No se vayan, que aquí regresamos en Cada Día Mejor. Seguimos aquí en Cada Día Mejor hablando sobre todo el tema oncológico pediátrico, y la verdad, a mí particularmente, este tema me mueve emocionalmente, hasta se me escarapela el cuerpo, porque es muy, muy interno, ¿no? Como movedor, como emocional. Creo que es un tema delicado, pero muy importante de conversar. Sí, sensibilizarlo, ¿no? Porque lo que hablábamos en los bloques anteriores con Jackie sobre el tema del diagnóstico precoz es definitivamente un punto clave, creo, para poder tener un buen tratamiento que sea a tiempo, que sea adecuado. Y como ella dijo, mientras más temprano se diagnostique, más es la tasa de supervivencia, de éxito del paciente, y eso es clave. Y yo tengo una pregunta para ti, Roberto. Tú mencionabas que tú tienes pacientes oncológicos, ¿no? Pero tú no eres pediatra oncológico. ¿Qué pasa cuando llega el papá, la mamá, con el niño, la niña a tu consultorio y te dice, mire, doctor, mi hijo está con fiebre tiene moretones o lo que sea, te da los síntomas que puede tener? ¿Cuál es el proceder? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Y les agradezco la pregunta, el preámbulo de Chuen primero y ahora la pregunta, porque a ver, no todas las fiebres son cáncer, no todos los dolores de hueso son cáncer. Entonces les voy a contar hoy día dos casos de los que he recibido últimamente. Una niña adolescente, puber, que viene con una tumoración en el esternón. Entonces, una bolita dura del hueso que se siente acá, ¿le duele o no le duele? ¿Ha aumentado de tamaño? Ha aumentado un poco de tamaño. No tiene fiebre. No tiene fiebre, no tiene ningún síndrome. Entonces yo lo primero que hago es le examino, y una vez que le examino mando a hacer algunas pruebas. Y en la radiografía me sorprende algunas características de esto. Entonces, como yo que tiene características no comunes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mando al oncólogo pediatra. Y ya logré alcanzar que el especialista pediatra vea esto. Otro caso, y es del otro lado de la moneda. Un niño que viene con dolor de cabeza. Entonces, la mamá preocupada porque le duele la cabeza, y hay todo un temor porque el niño tenga un tumor cerebral, sobre todo ahora que han habido algunos casos que se han hecho notorios. Y como bien dijo Jackie, es la segunda causa de cáncer infantil, o sea que en verdad tendría que ser uno de los más frecuentes y tendríamos que verlo casi rutinariamente. Entonces, viene el niño con dolor de cabeza, pero las preguntas claves son, ¿se despierta? ¿El dolor de cabeza lo despierta? ¿El dolor de cabeza no cede con las medidas rutinarias como paracetamol? El dolor de cabeza, ¿cuánto tiempo tienes constante? ¿El niño llora de dolor? ¿Está asociado a alguna otra síntoma en el cuerpo? ¿Pérdida de la sensibilidad? ¿Convulsiones, etcétera? Entonces, todas las preguntas que los pediatras hacemos, solo las podemos hacer estando enfrente del paciente y examinándolo. Entonces, por eso es muy importante validar estos signos y síntomas y acudir al especialista para que nosotros, que tenemos las herramientas necesarias, podamos filtrar y decir, ok, hay que hacer una tomografía, o sea, el hay que hacer una pediatra, resonancia. en ese caso, tú eres el primer paso y luego Casi tú siempre derivas. Como siempre, el filtro, ¿no? como Claro. el filtro, igual que las leucemias, ¿no? O sea, y eso es importante, ¿por qué? Porque a veces ocurre que el dolor de cabeza
al neurólogo pediatra quiero que le hagan una tomografía, o papás que piensan de frente en la tomografía, y no es así, ¿no? También, y creo que hay que tomar en cuenta esto, no hay que hacer uso, y aquí es un poco de prevención, indiscriminado de las imágenes radiológicas, porque la radiación de las radiografías, de las tomografías, estos niños que se caen 50 veces y las 50 veces tienen placa y cada vez que les duele el abdomen, radiografía de abdomen para el estreñimiento y si tienen un poquito de tos, radiografía para ver si tienen neumonía. No, así no es. Sí, eso me gusta, no Así al no uso es. indiscriminado Así es. de las imágenes. ¿Sabes que estaba pensando mientras hablabas de los papás, de cómo ven, o sea, qué reconocen de las cosas que les pasa al niño o a la niña? Estaba pensando en los papás, justamente, ¿no? Este proceso emocional por el que pasan los papás, ¿cómo se da? ¿Qué ves tú? ¿Qué ocurre con los papás emocionalmente que probablemente no sepan manejarse frente a una situación así? Es muy difícil porque... Perdóname, y además darle la noticia de lo que podría ser, eso también. Difícil. Claro, es muy difícil porque nadie está preparado para eso. Claro. Sí, O sea, todos lo escuchamos, hemos tenido un familiar, un amigo, algún conocido que tiene cáncer, pero nadie está preparado para que le pase a tu hijo, ¿ok? Yo he tenido o tengo pacientes, papás de pacientes que son desde el papá del paciente que es muy optimista hasta el papá médico que ve todo y dice, no, esto va a ser terrible y se preocupa demasiado. Entonces, es muy importante el soporte, la contención emocional que tienen que tener estos papás para poder sobrellevar el diagnóstico y enfrentarse. O sea, ya estamos aquí, ahora ¿cómo lo enfrento? Hacemos? Porque es una carrera de largo aliento. Y yo creo que ahí también viene el tema muy de la mano de esto de la educación de los pacientes y de los padres, porque finalmente son los padres los que van a, digamos, ser este soporte para los niños y no tener miedo a pedir ayuda, ¿no? A veces los papás también se sienten, yo no soy, pero tú como padre debes saber, no, mi hijo no me puede ver débil, no me puede ver que yo me quiebre, pero yo creo que es necesario, ¿no? Buscar esa ayuda del especialista en salud mental que pueda ayudar a soportar al padre para que pueda así ayudar al Creo que es importante no olvidarse que hay todo un equipo multidisciplinario que va a abordar este tema. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Se nos ha quedado cortísimo el programa para hablar de este tema, pero en algún momento vamos a retomar el tema especializado en algo. Así es. En nutrición, en salud mental, etcétera. Así que nos vemos. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Cuídense. Adiós.